El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrelia, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mesa Redonda. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrelia. Yo estoy con unos convidados de diferentes países, maestros, teólogos, gente que entiende el tema de la gracia y la ley. Hay personas o ministerios que se están moviendo en la ley, están predicando la ley. ¿Y qué es la ley? Entonces vamos a estudiar qué es la ley y qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cambió algo con la gracia aparte de la ley? Todo eso vamos a ver. ¿Es lícito dar el diezmo? ¿Por qué tengo que dar el diezmo? ¿Para qué? ¿A quién? Y todas esas cosas vamos a estar tratando hoy. Y voy a comenzar invitando cómo está el orden de las cámaras. Voy a comenzar con el doctor Oscar Efraín Reyes desde Estados Unidos. Está aquí con nosotros. Sea bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, mi querido apóstol Marcelo. Gracias por la invitación. Gracias, estamos aquí. Mi nombre es Oscar Efraín Reyes González. Estamos desde acá de Carrollton, Texas, Estados Unidos, para el mundo, como dicen todos, y estamos aquí para platicar hoy acerca de este apasionante tema de la ley y la gracia, y saludo con mucho gusto a los demás siervos del Señor, amigos, compañeros de milicia, bueno, así los bautizo desde hoy, compañeros de milicia, y vamos a discutir acerca de este tema, y creo que va a estar emocionante. Amén. Yo también creo que va a rendir muchos programas. Y bueno, vamos a seguir con nuestro segundo participante, el pastor Oscar Hernández, desde México. Sea bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días aquí México. Buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo, decían por ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias, amigo apóstol Marcelo. Gracias por este programa que ha sido de bendición para las naciones. Gracias a mi amado consiervo, tocayo Oscar, ¿verdad? Y a mi amado amigo también, pastor Ricardo. Gracias por este privilegio. Soy el pastor Oscar Hernández. Estamos viviendo aquí en un Tepeji del Río, un estado de México que es el estado de Hidalgo, aquí en Tepeji del Río. Y pertenecemos al ministerio de Llamada Final, ¿verdad? Gracias a Dios estamos trabajando no solo aquí, sino igual en todas las naciones, compartiendo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos permite, por su gracia y por su misericordia. Y pues es una bendición estar aquí saludando a nuestros consiervos y a toda la gente, que sabemos que esto va a ser de bendición, ¿verdad? Es, como hemos dicho, no es implantar una doctrina, implantar una opinión, sino exponer, ¿verdad? No imponer, sino exponer solamente unos puntos de vista conforme a la palabra de Dios, y que sean de bendición para todos los que nos ven. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Dios lo bendiga grandemente. Y ahora sí, nuestro amado pastor Ricardo Polo, sea bienvenido, gracias por estar aquí. Cuénteme un poquito de su ministerio en el país. Bueno, muy buenos días, apreciado Marcelo. Saludos al doctor Oscar en Texas. Me imagino que estarán viviendo allá una temporada helada. Y al doctor Oscar Hernández en México. Amén, gracias. Es un placer inmenso estar con ustedes, tener este acercamiento. Nosotros estamos en Bogotá, en Colombia. Hace una mañana muy fresca. Estamos presidiendo una congregación en el Ministerio Reino de Vida. Así que estamos muy complacidos de poder estrechar lazos y de conversar acerca de estos temas del reino. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
En modo de introducción, yo quería decir que nosotros tenemos la ley a través de Moisés. Moisés, instruido por Dios, trajo la ley al pueblo judío. Antes no se sabía qué era pecado o no. Abraham no tenía la ley, pero ahí está la ley de la vida, la ley de la conciencia, ¿no? Pero parece que no había mucha conciencia en el pasado y parece que ahora la gente está perdiendo la conciencia de las cosas, ¿no? En el libro de Levítico, en el Levítico 4, nos habla acerca también de cómo expiar los pecados, del plan de Dios, ¿no? Entonces, quería compartir con ustedes rápidamente Levíticos 4. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y algunas de ellas, si el que peca en el sacerdote o el sacerdote elegido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto con expiación. Llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión y dándole de Jehová pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollará. O sea, cuando le ponía las manos al becerro, a la oveja, ahí los pecados pasaban al animal y el animal moría. En mi lugar yo quedaba libre y el animal llevaba mi pecado, que era la muerte. Eso nos representa a nosotros el pecado, la muerte. Entonces, eso nos trajo la ley. Y la ley trajo más de 1500 cosas que no se pueden hacer, que hay que lavarse las manos y para estar purificado y un montón de cosas. Que en ese no vamos a entrar en esos temas. Pero la ley de Moisés, cuando Jesucristo estaba hablando en el templo, casi lo apedrean porque él dijo: yo soy la puerta. Entonces acá leemos que tenían que traer al becerro, a la oveja, a la puerta. Y él se identificó. Entonces los judíos no entendían que él era, él dijo mismo en ese párrafo que él era antes que Abraham, ¿no? Estaba diciendo que desde la creación del mundo es el plan de Dios. Entonces, ¿cómo ven ustedes este texto acerca de la ley? ¿Quién quiere comenzar? ¿El doctor Oscar? Gracias, está bien. Mis queridos amigos y queridos compañeros, siervos del Señor, y todos aquellos que están en este momento oyendo este estudio sobre la ley y la gracia, yo realmente veo acá tres cosas. La primera, que desde el principio, a partir de que el hombre descubrió el pecado, Dios hizo expiación a favor del hombre. Y esa expiación conllevaba sangre. Lo segundo que yo puedo ver es de que Dios, en el proceso de salvación, en el proceso de redención para el hombre, nótese bien que digo en el proceso, proveyó intercesores, les proveyó sacerdotes, les proveyó personas que en nombre de Dios ejercerían lo que hoy conocemos como una administración a favor del hombre. Y lo tercero que yo veo acá es que se profetiza, ahora lo sabemos así, lo entendemos así, se profetiza lo que Cristo vendría a hacer por nosotros. Dar su sangre
para que fuéramos perdonados, y no solo perdonados, sino que fuéramos redimidos. ¿Por qué digo esto? Porque este tercer punto nos da un elemento importante para nuestra salvación. Es que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Y la sangre es un elemento importantísimo que representa el máximo sacrificio de Dios a favor del hombre. Que Él, siendo Dios, siendo divino, siendo santo, se despojó, Cristo Jesús, para tomar forma nuestra, forma humana, y padecer toda tentación, para que Él fuera ese sacrificio perfecto por el pecado. Queriendo decir entonces en todo esto que el hombre siempre trató por sus propios medios de obtener la salvación. Pero ese afán de perseguir la salvación lo llevó a desviarse del camino. Y entonces empezó a hacerse formas propias, tal vez me estoy adelantando un poquito, pero vale la pena irlo mencionando, formas propias, formas personales, vamos a decirlo así, para él ser salvo. Entonces creó una religión, creó una religiosidad, y esa religiosidad él perseguía ser perfeccionado, o sea, ya no pecar. Pero desafortunadamente el daño fue mayor que la solución. Entonces tuvo que intervenir Jesús en forma humana, siendo Dios hombre, para redimirnos a todos nosotros. Y de último, para ya ir cerrando es que aquí hay una frase que dice un sacerdote ungido. Sacerdote ungido. Es que el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en la salvación del hombre. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, y el Espíritu Santo es el que viene a trabajar en la persona de aquel que después de recibir a Jesús como Señor y Salvador viene a ser salvo. Entonces el Espíritu Santo lo perfecciona en su naturaleza, lo perfecciona en su carácter, y es ahí cuando el Espíritu Santo interviene, cuando la gracia de Dios entra en operación. Muy bien, es lo que puedo decir hasta el momento. Gracias. Amén. Pastor Ricardo, ¿quiere opinar? Muy bien. El doctor Oscar se nos adelantó un poco, pero muy bueno su aporte. Y lo primero que yo quiero considerar es que si vamos a hablar de ley y de gracia, quisiera que definiéramos esos dos términos, ¿verdad? Entonces, definamos qué es ley, porque todos los seres humanos vivimos en una de estas dos formas. O vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia. Como dice Romanos 6:14. Dice, el pecado no se enseñoreará más de nosotros, dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que Romanos 6:14 nos enseña que hay dos administraciones, hay dos estados, o estamos bajo la ley o estamos
bajo la gracia. Así que ley, esa palabra ley, en el Antiguo Testamento es Torah, que significa indicar, dirigir, direccionar, guiar. Es la instrucción divinamente revelada. Y esa palabra aparece 200 veces en el Antiguo Testamento hebreo. Y tiene otras acepciones que son mandamientos, ordenanzas, estatutos, amonestaciones, preceptos, que están relacionadas con ley y decreto. Ahora, ley en el Nuevo Testamento griego es nomos y aparece 196 veces. Así que en la mente judía, la ley era la dirección de Dios para toda la vida. Ahora, no habían unas leyes obligatorias y otras opcionales. No habían leyes permanentes y otras temporales. No habían unas más importantes que otras. Nosotros tal vez las hemos separado en leyes ceremoniales, leyes morales y leyes civiles, pero la mente de un judío, la ley era una sola. Así que no habían unas más importantes que otras. No se podían obedecer 7 de 10 mandamientos. Había que obedecerlas todas. Y según las Escrituras, hay 2 pactos de ley. Uno es el pacto con Adán. En el principio, Dios lo puso en el huerto y le dijo, come de todo. Le dio un permiso amplio y suficiente. Le dije, come de todo. O sea, come pistacho, maní, sandía, naranja, mango. Come de todo. Pero le hizo también una prohibición. Le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, dice, de cierto morirás. Ese es un permiso amplio y suficiente y una negación de hacer algo. Y está el pacto de ley que hizo el Señor con Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo 19. Y ese pacto tuvo una vigencia de 1500 años, es desde Moisés hasta la muerte de Cristo. Así que esa ley no fue dada a la iglesia, que la ley de Moisés no fue dada a la iglesia ni al nacido de nuevo, sino al pueblo de Israel. Como dice como dice la carta a los romanos, dice que los pactos fueron dados y los mandamientos fueron dados a Israel. Así que aquí les puedo aportar esta introducción acerca de lo que es la ley. Y la ley de Moisés fue añadida, no fue el plan original de Dios, fue añadida, dice Gálatas 3. Romanos 5 dice que Dios la introdujo, porque la gracia es antes que la ley, porque la gracia es eterna. Existía antes de que Adán fuese puesto en el huerto. La ley vino con Adán en el huerto y en el monte Sinaí. Y quiero decir que esta ley fue justa, fue santa. Esta ley que Dios otorgó en el monte Sinaí no pudo hacer santo a ningún ser humano, no pudo hacer justo a ningún ser humano, a tal punto, con la excepción de Cristo, dice que todos pecaron. Así que creo que hoy no estamos bajo la ley, bajo ninguna ley, sino bajo la gracia. Así que quería hacer ese aporte y escuchar los comentarios. Amén. Y ahora, Pastor Oscar Hernández. Amén, gloria a Dios. Es bueno escuchar esto, hermano, es una bendición. 2 cosas, amado hermano, 2 cosas, ¿verdad? Solo aportando lo que decía el doctor Oscar y el pastor Polo.
Recordemos algo, el Antiguo Testamento, la ley Torah, como le quieran llamar, ¿verdad? Recuerde que es sombra y figura del Nuevo Testamento, eso queda claro, sombra y figura del Nuevo Testamento. La pregunta específica que hacía apóstol Marcelo sobre la sangre, realmente vemos que esas sombras la aplica el Señor, ¿verdad? Desde mucho antes de la fundación del mundo, lo puedo decir. Entonces, el hombre desde el principio, como decían Adán, ¿verdad? Cuando él peca, cuando él falla, él quiso redimirse a la manera que él pensaba, que él creía, ¿verdad? Y eso se cumple, hermanos, a través después del tiempo que Dios permite, en el tiempo sacerdotal y cuando estaba el pueblo de Israel bajo, y que ha estado cumpliendo la ley, ¿verdad? Y que se confirma con Hebreos 9:22, lo que decía el doctor Oscar, 9:22, que dice, ¿verdad? Claramente y especifica ahí, dice que y casi todo es purificado, ¿verdad? Purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos ver que esto fue la figura y lo que iba a significar Cristo al venir a esta tierra. Apocalipsis 5:9 lo confirma. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa figura desde antes. Y llegando al punto que nos da el tema, ¿verdad? Sobre precisamente la gracia. Yo veo un significado, ¿verdad? Un significado personal en general, porque estamos hablando cuál es esa diferencia, ¿verdad? De lo que decía en la ley, pero ahora en la gracia, ¿cuál es? Ya no sacrificamos continuamente machos, cabríos, ni corderos, ni nada, ¿verdad? Ahora ya hay un solo sacrificio que hizo Cristo Jesús, siendo el Cordero de Dios que limpia, perdona y quita el pecado del mundo. Amén. La palabra gracia, ¿verdad? Vuelve al significado personal. La palabra gracia, ¿verdad? Es un favor gratuito a quien no lo merece. Es el amor conferido de Dios a aquellos que viven sin gracia, para hallar gracia. Pero una palabra del original griego, hermanos, que me gusta mucho del Strong, es la palabra sosó, del griego sosó, que quiere decir rescatado de la destrucción, guardado del juicio. Y hermanos, ahondando un poquito en este tema de lo que estamos tratando, la gracia y la ley, en 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces la gracia nos la dieron desde antes que hubiera seres humanos en esta tierra, desde antes. Nos dieron la gracia desde la eternidad, amados hermanos, porque lo dice la palabra de Dios. Hermanos, y es cierto, ¿verdad? Para ir entrando quizás ya en profundidad y meterme de lleno yo en lo personal, se dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es cierto, lo dice Romanos 6:15. Pero algo que quiero ya era hacer énfasis, quizás yo en lo personal, para ir aterrizando sobre esta oportunidad que me dan, porque el tiempo es corto. Mateo 5:17, quiero exponer algo que sea claro. Mateo 5:17 dice, Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y eso le sabemos. Pero entonces, si Jesús vino a cumplir la ley, que está viendo que se vive en esa gracia que Él trajo, de esta situación, entonces podemos, ¿verdad?, preguntar en lo personal, ¿dónde termina la ley de Moisés, en lo que le llamamos la Torá, lo que le llamamos el Pentateuco, como usted le quiera llamar, ¿verdad?, para nosotros? ¿Dónde termina para nosotros y dónde empieza la gracia entonces? Porque es la pregunta que mucha gente se hace y que yo me hacía. Ok, ¿dónde termina la ley para nosotros? ¿Dónde empieza la gracia para nosotros? ¿Para quién vino a cumplir la ley? Porque Él dice, yo no vine a quitar la ley sigue vigente. Esa ley sigue vigente, pero ¿para quién? No para nosotros, para el pueblo de Israel, ¿estamos de acuerdo? Para el pueblo judío. Pero ahora viene la gracia para nosotros. Entonces, ¿dónde termina y dónde empieza? ¿Dónde hay esa separación, verdad? Realmente lo dice Lucas 16:16. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí cuando estaban Jesús y Juan. Desde entonces, ahora cambia la gracia. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Por qué digo esto, hermano? Solo como una información.
Cuando Dios, verdad, muestra la ley y la Torah, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, dice que eran aproximadamente 613 mandamientos en la ley y que lógico, no se podían cumplir. Pero entonces Dios empieza a hacer algo, amados hermanos, si usted lo sabe, en Éxodo 20, del verso 3 al 17, usted sabe que cuando Moisés sube, ¿verdad? Dice que sube y Dios le dice, bueno, vamos a seguir, pero ahora te voy a dar esta ley que Dios escribe personalmente con su dedo en tablas de piedra, mis amados hermanos, y ahora la redujo a 10 mandamientos. Dijo, bueno, aquí están los 10 mandamientos que el pueblo debe cumplir, debe tratar de hacerlos, que tampoco pudo ni con 10 mandamientos. Hoy la gente, ¿verdad? En la gracia hay pastores que se han judaizado y que dicen, nosotros estamos bajo los 10 mandamientos, pero bueno, esa es su opinión que se respeta, pero no lo que dice la Biblia para nosotros. Pero ahora en la gracia, mis amados hermanos, porque hay gente que dice, es que los cristianos deben de cumplir y practicar y hacer los 10 mandamientos, pero eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, amados hermanos, ahora en la gracia dice que lo simplificó en 2 mandamientos. Mateo, amados hermanos, 22, del 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y oiga lo que dice, de estos 2 mandamientos, ¿qué dice? Ahora depende toda la ley y los profetas, de quién es el Cristo. Y nos muestra, ¿verdad? Nos muestra ahora. Luego dice, bueno, miren, hay algo importante para ustedes. Luego hay un solo mandamiento y primer mandamiento que si cumplimos, se cumple toda la ley. Lo dice Marcos 12:29 Marcos dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, oíd. El Señor nuestro es el Señor, uno es, hermano, que le dijo, ¿verdad? Antes de estos, a los 2 mandamientos. Entonces, hermanos, algo bien importante, hermanos, realmente nosotros, ¿cuándo opera la gracia para terminar este tiempo? ¿Hasta cuándo opera la gracia? Si dice, lo acabo de leer, mis amados hermanos, ¿verdad? Que nos dieron la gracia desde la eternidad. ¿Hasta cuándo opera entonces esa gracia? ¿O también hasta cuándo termina? No. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces opera, hermanos, hasta la eternidad futura también. Por eso se nos dio la gracia, hermanos. Y hacer esa diferencia, sí, no estamos bajo la ley. ¿Pero cuál ley? ¿Para quién la ley? Pero ahora estamos bajo la gracia. Amén. Gracias. Gracias, Pastor Oscar. Dios lo bendiga ricamente, porque ya está aclarado, ¿no? ¿Qué es ley y qué es gracia? ¿Cuándo vino la ley y hasta cuándo va a seguir la gracia de Dios en nuestras vidas? Amén. Ahora quiero decirles que como comenzamos al tema sobre el Cordero, ¿no? Cómo se quita el pecado del mundo. Por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, el Cordero de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo en lo que conocían, pero por eso viene a bautizarlos con agua. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios, nos marca Juan el Bautista. Y el Cordero de Dios cumple la palabra yendo a Getsemaní, a morir fuera de la ciudad, como salía esos corderos que leímos en Levítico 4, fuera de la ciudad para morir por el pecado del mundo. Jesús quitó el pecado del mundo, ya lo quitó. Ahora, en el mismo lugar, quiero que me hablen un poquito. Había 2 hombres, uno a la derecha, uno a la izquierda. Uno de estos hombres murió, los 2 murieron, pero uno murió salvo y el otro condenado, porque uno le dijo a Jesús, tú estarás conmigo en el paraíso, y el otro se burlaba de Jesús. Entonces, la salvación. Hay gente que dice, no, la salvación no se puede perder. Ya está, Cristo nos ganó, estamos bajo la gracia, estamos, ¿no?
Entonces hay personas que pecan, que no se guardan, porque la palabra de Dios dice, ser santo como yo soy santo, ser santo ahora, en este momento. Entonces es importante que expliquen este pasaje bíblico. ¿Se puede perder la salvación? Doctor Oscar. Ok. Mis amados, realmente el tema de la salvación ha sido por toda la vida de la iglesia tema de discusión. La historia nos dice que incluso estuvieron guerras por esto, porque unos decían que la salvación se perdía y las otras no. Pero ¿cuál es lo importante para nosotros que hemos sobrevivido a una pandemia, que hemos sobrevivido a tantas situaciones que están pasando en el mundo de hoy y todavía estamos aquí y ahora estamos aquí como iglesia? Muy bien. Yo creo que tenemos que hacer dos separaciones importantes. La primera es, una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. Son dos cosas muy diferentes. La salvación es el acto por el cual el Señor acepta tu perdón y Él, por su sacrificio en la cruz, te perdona tu condición de pecado, tu condición de estar bajo pecado. Entonces Él, cuando tú lo reconoces como Señor y Salvador, ya no estás bajo pecado, pero ahora ya eres hijo de Dios, según Juan 1:12, que todos lo conocemos. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos somos hijos, no de creación, sino de nuevo nacimiento, por elección, por la potestad, por el deseo de Dios, vamos a ponerlo así. Ahora, ¿qué nos toca? Ahora nosotros voluntariamente nos toca santificarnos. Entonces Pablo, hablando de un poco de la santificación, nos da dos parámetros para esta santificación. Entonces, lo que yo quiero dejar claro acá es, uno, según mi perspectiva personal, Dios no está jugando con nosotros. Dios no está diciendo, hoy te perdono, te quito la condición de bajo pecado, y al otro día usted pecó, dice, ya no me gusta, estás fuera, estás condenado, vete de aquí. Dios no es así, porque entonces su gracia sería en balde. Y estamos bajo un concepto de gracia que es favor inmerecido. Ok, entonces Pablo dice, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias. Fíjese, ¿dónde está la misericordia de Dios? Que dio a su Hijo por nosotros, nos perdonó nuestros pecados, nos santificó, nos dio a su Espíritu Santo, nos va a glorificar, nos escogió, etcétera. Todo lo que usted puede, beneficios. Esas son las misericordias de Dios. Dice, os ruego por esa misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que dice, y que es vuestro racional. O sea, racional quiere decir que no es impuesto, que yo me santifico, yo me consagro, yo busco lo que la Biblia llama la madurez, la perfección, por elección, por decisión propia. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero tener al Señor siempre conmigo. Entonces,
Pablo ahí nos da también otra clave y dice entonces, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Entonces, concluyendo, la idea que quiero presentar es, 1, y disculpen si no tengo muchas palabras, pero el tiempo ya da igual en que es breve, entonces espero ser claro en mis ideas. Entonces, 1, Dios no está jugando con nosotros. Tú eres salvo. Eso ya no está en discusión. Para mí, eso ya no es discutible. Pero tengo que santificarme. Tengo que mejorar mi naturaleza. Tengo que mejorar en mis emociones. Tengo que mejorar en mi carácter. Tengo que mejorar en mi trato contigo como hermano en Cristo. Mi trato con mi esposa. Mi trato con mis hijos. Mi trato con mi jefe, con mi supervisor. Mi trato con mi maestro, mi profesor, con mis alumnos. Tengo que mejorar en mi naturaleza. Y para eso yo tengo que tener un culto racional. ¿Y cuál es ese culto racional? Número 1, estudiar la palabra. Número 2, orar a Dios. Número 3, meditar en Dios. Y número 4, siempre venir a su presencia porque pecamos. Nos equivocamos, cometemos errores, estamos expuestos a cometer el error, a una mirada. Estamos expuestos a una palabra que involuntariamente se nos sale. Estamos expuestos a un deseo en el corazón no agradable a Dios. Entonces tenemos que venir a suplir. Dios ha dado los recursos para eso. Entonces, nuestro trabajo hoy en día, siglo XXI, iglesia amada, no es preocuparnos por si somos salvos o no somos. Ya somos salvos. Cristo todo lo pagó en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer ahora es santificarnos, consagrarnos al Señor para un día verle cara a cara y ser semejante a Él. Gracias, amados. Gracias, Pastor Oscar Efraín. Pastor Ricardo Polo, ¿podrías tener la palabra en este momento? Sí, señor. Quiero sumar a lo que ha dicho el doctor Oscar. Fue muy claro. Yo creo que somos salvos y somos santos en perfección. Somos perfectos. Perdón, somos santos en santificación y somos perfectos en perfección. Creo que Dios, cuando nos engendra, nos hace participar de una nueva naturaleza, de la naturaleza divina. Nos hace nuevas criaturas. Y el que le recibe y cree en él, Dios le da el derecho, la potestad, dice, de ser hijos de Dios. Así que yo creo que el que se pierde nunca ha sido salvo. Nosotros somos hijos una vez y para siempre. Así como nuestros hijos. Nosotros tenemos hijos que van en proceso de crecimiento y a veces se equivocan, son reincidentes, pero a pesar de sus equivocaciones, nuestros hijos no pierden ni nuestra genética, ni nuestro apellido. Son hijos una vez y para siempre. Así que lo que yo creo hoy, considero hoy, es que el problema de los hijos de Dios no es el pecado, sino una identidad no descubierta, no revelada en la palabra de Dios. Entonces, hoy también nosotros, los predicadores, al ser imprecisos e inexactos, tratamos a nuestro auditorio como si fueran bastardos o extraños, en lugar de afirmarlos y de confirmarlos en la identidad que ellos tienen. Entonces, yo creo que el problema no es el pecado, eso fue resuelto.
El pecado fue quitado. Jesús no es el cordero que deja el pecado en el mundo. Incluso Él quitó el pecado del mundo. Dicho de otro modo, Dios dejó la salvación como depositada en un cajero electrónico. Ahí está. Quedó depositada ahí. Lo que el pecador necesita es aceptar a Cristo y creer en Él. De esa manera retira la salvación y es trasladada a su cuenta en el Espíritu. Pero hoy los creyentes hemos sido salvos. Yo creo que, repito, el que se pierde nunca ha sido salvo. Tenemos su naturaleza, tenemos su espíritu, somos una nueva especie, tenemos la genética de Dios y sobre eso debemos edificar. Quiero cerrar repitiendo esto. El problema de los hijos de Dios no es el pecado, sino una identidad no descubierta, no revelada. Al nacer de nuevo, Dios depositó su gracia, su espíritu, el pacto, la justicia, el poder, la gloria en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses, dice que en Cristo, no en la institución, no en la tradición, sino en Cristo estamos completos. Lo que necesitamos ahora es desarrollarnos como hijos de Dios. Así que quería aportar eso, estimados doctores y apóstol Marcelo. Amén. Me gustó mucho lo del cajero, lo voy a predicar el domingo. Buena figura. No, muy buena enseñanza y aparte muy ilustrativa. Una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Cuando el pastor Ricardo dice nunca fue salvo, ¿no? Ahí es una pregunta que yo le voy a hacer ahora al pastor Ricardo. Por ejemplo, cuando habla de las 10 vírgenes, que eran 5 que tenían aceite y la otra que no tenían aceite, que les pidieron porque se les acabó, eran cristianos. Está hablando estaba hablando en el contexto de judíos, pero estaba hablando, ¿no?, de que se quedaron fuera. Entonces, si están dentro del cuerpo, y también habla, creo que en Apocalipsis serán vomitados, están dentro del cuerpo, porque para ser vomitado, que es un término un poco fuerte, ¿no?, pero es porque está dentro, usted está sacando algo de dentro suyo, ¿no?, porque no era puro, porque no estaba bien dentro de su estómago, entonces lo sacó fuera. Entonces la pregunta es, se le cerró las puertas. Yo siempre digo cuando hablo sobre este tema, sobre que hay 2 grupos de cristianos. Están los que están, yo hoy no voy a la iglesia porque está lloviendo, hoy no voy a la iglesia porque tengo el cumpleaños. Esos son los tibios. Y esos son hijos de Dios también, solamente que no maduraron. Entonces yo creo que se quedan y pasan por la tribulación o lo que sea. La salvación no quiere decir que sean salvos o no. ¿Usted qué opina, pastor? Ya le explico. Bueno, usted lo ha dicho, ese texto está en el contexto de los judíos. La iglesia tiene aceite, toda la iglesia, aún esos creyentes que son nuevos, que tal vez son inconstantes. Jesús no vendrá como ladrón en la noche para la iglesia, porque Amén. La iglesia le está esperando. Si hablamos de iglesia, de nacidos de nuevo, sí. Ahora una cosa es el que no ha nacido de nuevo, que camina en las obras de la ley, que es un practicante del pecado, que incluso puede estar sentado 1 año en la butaca del edificio o 10 años, que lee la Biblia, que predica sermones, que canta en el coro, que hace donaciones, pero hay muchísima gente que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo camina en los frutos de la carne. El que ha nacido de Dios camina en el fruto del Espíritu. Así que yo creo que la iglesia, aún el que nació ayer de nuevo, que nació de nuevo, hay que hacer ese énfasis. Esa persona tiene el aceite, tiene el Espíritu Santo, ha sido recreada, nació de nuevo, está empezando a caminar como un niño. El niño cuando es un infante se levanta y se cae, balbucea, comete errores, como dice Gálatas 4:1. Está en su primera etapa, en la etapa de la infancia. Pero hoy toda la iglesia, el cuerpo de Cristo no tendrá un segundo viaje. Todos se irán
en el primer viaje. Aún aquellos que tal vez no tienen una conciencia de lo que tienen, Pablo dice, los llama a despertar, despiértate tú que duermes. No está hablándole a impíos, sino a creyentes, a los santos, que tal vez no tienen una conciencia del tesoro que llevan por dentro, pero aún así ellos han sido redimidos, ellos han sido salvos. Así que el contexto de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las otras, habla en el contexto de los judíos. Hoy la iglesia, toda la iglesia, en donde quiera que se encuentre, en África, en Argentina, en Brasil, en Texas o en México, todo el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo y tiene el aceite en su lámpara. O sea, fuimos ungidos. Por eso en 1 Corintios 2:12 dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo. El mundo ignora a Dios, sino el Espíritu que procede de Dios. Y dice literalmente, dice, para que sepamos, porque hay mucha gente en las congregaciones que domingo a domingo el pastor le predica del pecado, que son pecadores, que tienen el corazón sucio, tal vez han nacido de nuevo, pero ignoran lo que ellos tienen por dentro, lo que ellos han recibido. Entonces nosotros, como ministros, como tutores, somos llamados a afirmar, a confirmar a nuestros hermanos que se congregan con nosotros por 10 años. Están pidiendo cosas que ya recibieron, en lugar de enseñarles a sacar lo que llevamos por dentro. Esa es mi apreciación a tu pregunta, amado Marcelo. Muchas gracias, Pastor Ricardo. Y bueno, ahora con las palabras del Pastor Oscar Hernández. Gracias, hermano. Bueno, pues verdad, nada más resumiendo un poquito la pregunta que usted hacía y que han dicho mis amados consiervos. Realmente, mire, para aclarar claramente, bien claro que de esto, ¿verdad? Por los oyentes, la gente que nos está viendo que a veces pues dicen una cosa o piensan otra cosa o les han enseñado otra cosa, quizás erradamente. Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, estoy usando la versión de las Américas, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, dice Pablo, ¿verdad? Ocupaos, te dice a ti y a mí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ponga atención en lo que leemos, que dice Pablo. A mí me está diciendo, por orden de Dios, que yo tengo que cuidar, ocuparme yo de mi salvación. ¿Estamos de acuerdo? Porque la gente que nos está escuchando a veces, no es que la gente te dice en tu iglesia, tu pastor o tu siervo, tú ya no hagas nada, ya eres salvo y salvo para ti, ya no hagas nada. Entonces la gente vive descuidada y más en estos tiempos, ¿verdad? Que está próximo la venida del Señor. Pero Pablo dice, cuida, si hay algo que hacer, cuida esa salvación tan preciosa que ya pagaron, que ya te dieron con temor y temblor. Y reafirma en Hebreos capítulo 2, verso 3, capítulo 2, verso 3, dice Pablo, ¿verdad? Versión 60, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Yo en lo personal, a ver si me doy a explicar para no confundir a la gente. Con estos textos y todo puedo decir, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, a ver si me entiende, porque la salvación es un regalo de Dios. Es Dios el que lo tiene, te lo está dando a ti. Pero el que sí se puede perder o puede caer, entonces eres el que se dice que es salvo o que no es salvo. ¿Sí me entienden? La salvación es un regalo, que la salvación no se pierde. Pero conforme a lo que dice Pablo, el que está diciendo que es salvo o que aparenta ser salvo, lo que usted quiera, él puede sufrir esas consecuencias. ¿A qué voy? Añadiendo un poquito a lo que decía, ¿verdad? Porque la gente, hermano, a veces piensa y dice, no, pues es que sí, sabemos que viene el Señor y muchos cristianos hoy en día, pastores, ellos saben que viene el Señor ya, pero viven como si no viniera el Señor. Y el error de mucha cristiandad, el error es que dicen, ¿verdad? Es que todos los cristianos nos vamos, todos nos vamos en el arrebatamiento, no se queda ni uno. Eso es mentira que dice la Biblia. Algo muy cierto que decía el pastor Ricardo, va a venir realmente por los que han nacido de nuevo dentro del cuerpo de Cristo, los que han nacido verdaderamente como hijos e hijas de Dios, para que entonces digan, esto sí, porque va a haber cuerpo de Cristo que dice la Biblia, no dice el pastor Oscar, ¿verdad? O de esa parte de esa iglesia, perdóname, se separan dos.
los que realmente han nacido de nuevo y que dice Pablo, son más que vencedores, que son la novia de Cristo, porque es otro tema, nomás estoy ahondando en lo que decía el pastor. Esa novia, esa iglesia, ese rebusco fiel, es el que Cristo viene. Pero la otra parte del cuerpo de Cristo, que realmente no dieron la estatura, es lo que dice Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, Juan, ¿verdad? Estaba ahí el anciano, le dice, Juan, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Millones y millones que no se podían contar, dice que salen de la gran tribulación. Y Juan dijo, Señor, tú lo sabes, son aquellos cristianos salvos, estoy hablando salvos, no perdieron su salvación, salvos que no dieron la estatura y que se quedaron a la gran tribulación. Y hasta entonces es porque lo dice, son aquellos que han lavado, a lo mismo que estamos en el tema, han lavado sus ropas en la sangre de ese cordero que dio su vida por ellos, que fue inmolado en la cruz del Calvario. Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos. Vuelvo a lo mismo, la salvación no se pierde, porque la salvación es ese regalo de Dios. Pero el que dice ser salvo, que quizás no ha nacido de nuevo, como decían los pastores, ese es el que puede sufrir las consecuencias, hermano. Por eso Pablo sigue diciendo, lo dijo, tú que me estás viendo, yo, cuida con temor y temblor tu salvación. ¿Cómo escaparás de todo esto que viene si descuidas ese regalo que Dios te dio? Amén, gracias. Amén. Estamos a 51 minutos de este estudio y no sé si ustedes tienen tiempo para una pregunta más. ¿Ustedes tienen tiempo? Sí, al menos yo sí dispongo de 15 minutos más. Bien. Entonces, para ir terminando, ¿no? Hemos comenzado con la ley y estamos hablando de la gracia. Ya la gente ya tiene ese conocimiento. Ahora la pregunta es, hemos hablado de la salvación, ahora en el debate salió la pregunta del pecado, ¿no? ¿Y cómo puedo ser yo pecador o santo? La Biblia nos habla en Hebreos capítulo 8, ¿no? Lo que yo entiendo, ¿no? Habla de la ley y de la gracia también, dice. En el versículo 4 vamos a leer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofertas según la ley. Estas sirven a lo que es figura de sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todo las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Sinaí. Dios le muestra el modelo que yo creo que está en el cielo, que cuando Cristo murió y resucitó fue a ese modelo celestial e hizo lo que hacen los sacerdotes, por eso que Jesucristo también es sacerdote eterno y es abogado eterno. Entonces cuando Él va al tabernáculo, Él entra en el lugar santo del tabernáculo celestial y va al arca, donde se le hacían, ¿no? Que entraba una vez por año el sumo sacerdote a poner por los pecados de las personas del pueblo las gotitas de sangre. Y Él llevó esas gotas de sangre de su sacrificio en la cruz del Calvario, en el tabernáculo santo, en el cielo, y Él derramó ahí delante de Jehová. Entonces, yo, aunque no creo que cometa pecado, creo que cometo falta, porque ya hay, como dijo el pastor Ricardo, una nueva identidad en mí. Entonces ya no voy a cometer el pecado, voy a cometer falta. Y esa falta Dios me ve a mí a través de la sangre. Entonces, cuando yo voy a la cruz y le digo, Señor, mira, tengo esta falta, me di cuenta, el Espíritu Santo me avisó que está mal esto. Estoy airado, me perdona, me ayuda, me limpia. Y el Señor, a través de tu oración, te limpia. Yo creo que es muy importante trabajar con el Espíritu Santo en este tiempo y la oración. ¿Qué le parece, doctor Oscar? Efraín. Yo creo que es interesante esto, y esto me lleva a lo que Jesús dijo, precisamente aquí estaba buscando ahorita yo en Mateo 5:20, dice, porque les digo a ustedes que
si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ok. Amén. Recordemos que Jesús estableció 2 parámetros para entrar y ver en el reino. Amén. Uno entra al reino por el nuevo nacimiento. Ve el reino cuando nace del agua y del espíritu. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Gálatas 4:1, Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, cuando Jesús dice aquí, si ustedes no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en cuanto a lo que es justo, entonces aquí entramos a considerar una vida de justicia. Entonces, cuando hablamos o cuando yo hablo de santificación, estoy hablando de esa vida justa. Esa vida justa que me enseña la palabra. Esa vida justa que me enseña la ley de Dios, la ley del espíritu de vida. Entonces, esa ley del espíritu de vida viene a poner en mi vida ciertos, voy a ponerlo así, ciertas normas, ciertas situaciones que me hacen buscar la santificación en Cristo. ¿A qué me refiero con esto de ciertas justificaciones? Me refiero a que tengo que pasar de ser niño en Cristo a ser un adulto en Cristo. Y es que Dios no separa nuestras emociones de nuestra santificación. Porque acordémonos que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces, el espíritu ya está sellado, tiene la vida de Dios. Entonces, el espíritu que ya está sellado tiene la vida de Dios y lo voy a poner así, y la ministra al alma. Entonces, en el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Entonces, si el espíritu gobierna al alma, mi cuerpo podrá ser dirigido hacia lo justo. Y entonces, estando en esa justicia, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, cuando yo en madurez emocional, en madurez mental, supero a los maestros de la ley y los fariseos. ¿Qué enseñaban los maestros de la ley? Legalismos. ¿Qué enseñaban los maestros de la ley? Ceremoniales, pero de una mala forma, porque la ley, la ceremonia no es mala, es la manera como ellos la administran. ¿Qué me enseñaban los fariseos? Un legalismo. Entonces, tenemos que quitarnos, ahí volvemos aquí a la gracia, que yo voy a hacer algo no para que Dios me bendiga, porque ese es el error que hay en la iglesia. Que yo oro, yo sirvo, yo hago esto para que Dios me bendiga. Entonces, ahora, Señor, como ya te serví, como ya oré, como ya me purifiqué, me merezco ser bendecido. No es así. Nosotros servimos, buscamos, adoramos, leemos la palabra, vamos al servicio, servimos a Dios, somos ministros del evangelio por amor,
por gratitud. ¿Por qué? Porque bendecidos ya estamos. Efesios 1:3, y voy rápido porque el tiempo. Hemos sido bendecidos por Cristo Jesús en los lugares celestiales. Entonces, cuando yo soy un creyente que dejé las cosas de niño y vengo a ser gobernado por el Espíritu Santo, entonces ahí el reino de Dios será una realidad en mi vida y el Espíritu Santo potencializará en mí su fruto, su fuego, su poder, esos ríos de agua viva. ¿Para qué? Para que yo viva una vida feliz, pero no basado en lo material, sino basado en que Él me ama, Él es mi Padre, yo soy su hijo, y por lo tanto, como soy su hijo, Él, por su favor y misericordia y gracia, me da el derecho de disfrutar de lo que Él todo tiene para mí. Yo no me tengo que preocupar más, ni tengo que vivir en acusación ni en condenación, porque es cierto, me equivoqué hoy. Amén. Padre, perdóname. Reconozco que hice mal y Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor. Él dice, te perdono, mijo. Vamos adelante, continuemos. Amén. Pero al otro día, perdón, ya termino. Disculpen si me agarré más tiempo. Pero al otro día el Señor no me dice, ayer tú dijiste una mala palabra. Ayer tú le hiciste esto. Ya vas a ver. No, es el diablo el que nos acusa. Entonces tenemos que levantarnos sobre esas acusaciones. Pero el maduro, el creyente maduro, sabe lidiar con esas acusaciones. No les hace caso, las ignora, porque sabe que Él es justificado en Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias. Pastor Ricardo Polo. Sí, solo quiero sumar a lo que ha dicho el doctor Oscar. Sin Cristo, el alma gobierna, el espíritu es el esclavo y el cuerpo, el alma administra, el espíritu es el esclavo y el cuerpo obedece. En Cristo, el espíritu es el amo, el alma administra y el cuerpo obedece. Así que cuando estamos llenos de gracia, no me cansaré de decirlo, el que está lleno de gracia jamás tendrá deseos de pecar. Jamás. Jamás tendrá deseos de ofender a Dios ni al prójimo. Así que cuando alguien peca frecuentemente, esa persona no está bajo la gracia. Así que eso quería sumar para salir. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Y Pastor Oscar Hernández. Gracias, amados hermanos, para nada más resumir un poquito, ¿verdad?, lo que hemos hablado. Terminar para que la gente entienda, los que nos están viendo, realmente la gracia de Jesucristo, ¿verdad?, sea derramada sobre toda la gente para ser salvos, no solo para ser salvos, para ser felices, para escapar de las cosas que vendrán para todo. ¿Hasta cuándo opera la gracia, verdad? Porque la pregunta, ¿hasta cuándo va a operar la gracia? La misericordia de Dios es grande. Efesios 2:7 dice, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, opera hasta la eternidad futura. Por eso usted puede ver en la Biblia, amado hermano, hermana que nos está viendo, el último capítulo y el último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22:21, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El último mensaje, así como fue el primero, es la gracia. La gracia es algo eterno, hermanos, algo eterno, y que quede grabado esto en nuestros corazones. San Juan 1:14 dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Oiga, lleno de gracia y de verdad, porque es el tema que hemos estado tratando. Entonces, la gracia es una realidad, la gracia es una realidad. Ahí mismo en San Juan 1:17, verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando, hermanos, Dios ya no escribió la ley en mandamientos, en tablas, en piedra, no. Ahora esa ley, que es la ley del Espíritu de Dios, ¿verdad? Esa ley de gracia la ha puesto, la ha escrito en nuestros corazones. La ley estaba escrita, pero la gracia es una realidad a través de Jesucristo, y todo aquel que desea disfrutar de esta gracia. Hay bendiciones que muestra la palabra de Dios que ya no nos da tiempo de ver, esas bendiciones de la gracia, mis amados hermanos, que nos está dando el Señor. Amén. Esas grandes bendiciones que usted las puede ver, hermanos, pero una de ellas, nada más para terminar, una de ellas, 2 de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y no hablo solo de lo económico, esa riqueza, hermanos, que tenemos de ser felices, de estar en paz, de saber que todo lo que viene sobre esta tierra, lo que acabamos de ver, las señales, todo, pero la gracia de Dios es para con nosotros que hemos decidido seguir a Cristo. Josué dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Y que tú y yo que me estás viendo, la única manera de disfrutar de esta gracia es abrir tu corazón, tu mente, tu alma, al que dio su vida en la cruz del Calvario, ese cordero que fue inmolado por ti, por mí, para la salvación, que se llama Jesucristo. Hermanos, nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo esa gracia eterna que nos las han dado. Amén. Bien. Muchas gracias, Pastor Oscar Hernández, Dios lo bendiga. Quiero decirle que participaron con nosotros Alejandra Ojeda, la pastora Alejandra Ojeda de Mar del Plata, amén. Argentina. Roberta Liroy es una misionera del ministerio, siempre está con nosotros, gracias a Dios. Está Ana, la pastora Ana María, que ella es una amiga, una pastora argentina, pero vive en Brasil. Tenemos aquí, a ver si ustedes la conocen, Sari Hernández, creo que es mi hermanita, ¿no? Es mi hermana, la chica sierva del Señor. Amén, gloria a Dios. Margarita Rosales Hernández también. Una pastora, una sierva de Zacatecas, México. Le mandamos a todos grandes saludos y agradecemos por su presencia. También tenemos aquí a la participación de Berta, Alicia. Amén. Tenemos una sierva de la iglesia de nosotros donde pastoreamos. ¿Quién te pegue? Amén, qué lindo. Tenemos bendiciones también a la misionera del ministerio de aquí de nosotros, el Semir Chamarelli, y también tenemos una tocaya de Bogotá del pastor Ricardo, nos manda saludos Diana. Amén. Entonces, Dios les bendiga a todos. Desde ya quiero dejar las palabras finales de cada uno y los voy a ir retirando de la sala. Amén. Doctor Oscar Efraín Reyes. Muchísimas gracias. Yo creo que la vida cristiana es una vida cristiana práctica. La teología nos sirve como una base para alcanzar conocimiento y que ese conocimiento se transforme en una revelación que nos ayude a mejorar en nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida social y nuestra vida financiera. De manera, pues, mis amados, de que tenemos un recurso hermoso y que tenemos que disfrutar, que es la gracia de Dios. Así que muchísimas gracias a Pastor Ricardo, al doctor Oscar Hernández, gracias al apóstol Marcelo y gracias a todos los que han escuchado esta mañana, y deseo de todo corazón que el Señor les bendiga de una manera abundante y que disfrutemos de este evangelio bendito, que la gracia del Señor está con nosotros. Gracias, amén. Gracias, doctor Oscar Hernández, doctor Efraín. Pastor Ricardo Polo, sus palabras finales. Muy bien, fue un placer inmenso compartir con doctor Oscar Hernández. Gracias. Con el doctor Oscar. Estos círculos de comunión hacen posible que el reino se exprese. Bueno, y la tarea que nos une
Y nuestra responsabilidad es ser luz, embajadores del reino y testigos de la verdad. Así que un abrazo, muchas gracias, doctor Marcelo, apóstol Marcelo. Gracias a usted, pastor, Dios lo bendiga. Bueno, pastor, como Hernández, sus palabras finales. Amén, gracias. Más que nada, que Dios bendiga a toda la gente que nos está viendo, que nos verá, y que recordemos algo, hermanos, de verdad, de verdad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, si no me equivoco, dice, busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que, amados hermanos, la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros es una gracia eterna. Para todo aquel que desee vivirla, todo aquel que desee realmente tener una vida abundante aquí en esta tierra, porque en esta tierra nos mandaron a disfrutar y aparte la vida eterna. Y que recordemos, ¿verdad?, que la gracia que Dios derramó sobre cada uno de nosotros, usted que me está viendo y yo, es esa gracia para sazonarla, para hacer la luz de este mundo, para hacer la sal de esta tierra. Y como dicen los hermanos argentinos por ahí, ¿verdad?, no nos preocupemos tanto, la gracia es sencillita para vivirla en Cristo Jesús. Amén. Y yo me despido con las palabras del apóstol Pablo, que dice, ¿verdad?, que dice, el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación y consolación de su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga grandemente. Y así llegamos al final del programa y quiero agradecer la participación de cada uno de los pastores que estuvieron aquí palestrando, trayendo luz para las naciones. Quiero pedirte que te dejes usar por Dios, que compartas este video para que llegue a muchas personas que necesitan saber la gracia y la ley, el amor de Dios para todos nosotros. Dios te bendiga. Los espero en la próxima mesa redonda. Dios los bendiga. Gracias. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.